buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad de las Américas. El día de hoy vamos a tener a efecto la plática informativa de la licenciatura en Comunicación Humana y tengo el placer de que me acompañe la doctora María Eugenia López Argoita, directora de la carrera. Maru, bienvenida. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión informativa. El pasado 26 de marzo, la doctora Maru López tuvo una muy interesante conferencia sobre terapia virtual en educación especial. Me llamó extremadamente la atención cómo todo lo que están haciendo en la virtualidad, la forma como lo están armonizando ya directamente en el plan de estudios. Maru, si nos podrás abundar sobre ese tema, por favor. Pues mira, yo creo que para nosotros, especialmente en la licenciatura en Comunicación Humana, si bien aparentemente es un reto muy grande el enfrentarnos a esta situación de la pandemia, en donde de un día para otro tuvimos que cambiar a una modalidad a distancia de trabajo con nuestros estudiantes, estamos acostumbrados a trabajar en contextos de incertidumbre y eso es muy importante porque justamente por la naturaleza de la carrera formamos terapeutas para trabajar con diferentes personas con condiciones distintas, con contextos distintos, en donde tenemos que estar preparados para atender cualquier tipo de necesidad. Y pues esta no fue sino otra necesidad personal y grupal de nuestros estudiantes. Entonces migramos a la modalidad a distancia. Nos estábamos capacitados en el uso de tecnologías como docentes de la Universidad de las Américas y bueno, fue básicamente recordar aquello en lo que nos hemos capacitado e instrumentarlo. Literalmente de un día para otro, nosotros nos movimos a la modalidad a distancia y nuestros estudiantes en la misma semana que inició la pandemia empezaron a recibir clases vía plataformas, videoconferencias y con materiales que nosotros también ya teníamos previstos para trabajos independientes. Entonces, aunque sí fue un reto a nivel nacional y a nivel institucional, para nosotros en la licenciatura en realidad fue adaptarnos a un contexto diferente y estamos resolviéndolo con mucho éxito, tanto en la parte de clases con los profesores en grupo, como en la parte de prácticas supervisadas con pacientes. Gracias, Maru. Mencionabas también en tu conferencia cómo las buenas prácticas les iban permitiendo actualizar al momento las materias y plan de estudios. ¿Nos podrías comentar un poquito más, Maru? Sí, hablábamos el día 26 de marzo con relación a que las buenas prácticas son acciones, experiencias que han sido exitosas y tienen la posibilidad de ser sistematizadas, es decir, de estarse replicando. Nosotros en el Departamento de Educación, los profesores que impartimos la licenciatura en Comunicación Humana y la maestría en Educación, tenemos reuniones cada semana como grupo docente para estar compartiendo justamente las experiencias exitosas que tenemos en el trabajo con nuestros estudiantes y también las experiencias de aprendizaje que pueden ser sistematizadas y que nos permiten lograr el perfil de egreso de nuestros alumnos. Entonces, bueno, como buena práctica justamente tenemos el trabajo colegiado. Eso nos permite que la experiencia exitosa de un profesor la contextualicemos en otras asignaturas, en otras actividades de aprendizaje y que tengamos estándares de calidad, que es lo que nosotros vigilamos. Entonces, bueno, de esta manera hemos podido homologar algunos aspectos del trabajo a distancia por videoconferencias, así como el manejo de la plataforma que tenemos institucional para como repositorio de materiales, de portafolio de evidencias de nuestros estudiantes, que no es algo totalmente nuevo. Nosotros ya trabajábamos esto como parte de las asignaturas desde hace algunos años. Esto significa, y como tú también lo señalabas en la conferencia, que ante la siguiente contingencia que se pueda presentar, la experiencia acumulada durante estas semanas, estos meses, ya está siendo incorporada a las materias y no tienen que esperar a que termine un ciclo como para hacer una revisión de contenidos o integrar temas nuevos, ¿no? Sí, no, nuestra revisión de contenidos es permanente y periódica. Es decir, permanentemente nosotros estamos actualizándonos en lo individual cada uno de los profesores y en lo grupal como departamento, porque nuestra carrera, al igual que muchas, pero también a diferencia de una gran mayoría de profesiones, nuestra carrera tiene que estar a la vanguardia siempre. Es decir, lo que aprendemos hoy no es necesariamente la realidad que nuestros estudiantes en 3 o 4 años van a enfrentar en el campo laboral. Entonces nosotros sí actualizamos y enriquecemos los contenidos de cada asignatura de manera permanente y después de manera periódica
hacemos lo que se llama evaluación curricular, que todas las instituciones deben hacer y que se realiza más o menos cada 5 años una revisión completa del plan de estudios para formalizar estas actualizaciones que tenemos. Entonces, sí, nuestros estudiantes lo están viviendo y de hecho ahorita ya tenemos incorporado en la parte de formación práctica el trabajo con teleintervención, porque finalmente ahorita es una realidad y es una oportunidad de trabajo ya para nuestros egresados, los que egresan, nuestros estudiantes que egresaron ahorita en el año pasado, ya tienen esa posibilidad de trabajo con pacientes a distancia a nivel de teleintervención porque fueron capacitadas en eso, pues gracias a esta situación que vivimos de contingencia. Correcto. En una licenciatura con tantas materias prácticas, ¿cómo permites, cómo puedes lograr que al final los alumnos hagan una integración de todos los conocimientos, de todas las líneas de trabajo que tuvieron a lo largo de sus años aquí en la Universidad de las Américas? Pues mira, esa es una pregunta interesante y a veces es un poco difícil de explicar para las personas que no tienen una formación en lo que es el diseño de los planes y programas de estudio, pero el plan de estudios de la licenciatura en comunicación humana desde un inicio fue diseñado para tener lo que llamamos materias nodales. Estas materias nodales son materias que nos permiten integrar los contenidos de varias asignaturas que tienen una línea de formación común de tal manera que el estudiante puede, aún dentro de su propio plan de estudios, dentro de las mismas materias nodales que tenemos, que son las materias prácticas, integrar los conocimientos, las destrezas, las habilidades intelectuales, incluso las actitudes y los valores que se van desarrollando en las materias de las áreas de formación. Por eso, al final, las materias prácticas no es una sola materia práctica por área de formación, son 2 semestres completos de materias prácticas. En la primera tiene el estudiante un acompañamiento individual para empezar a integrar con ayuda del profesor terapeuta que lo supervisa en prácticas, integrar todos estos conocimientos. Y en la segunda práctica de esa misma área de formación, sigue teniendo un acompañamiento individual, pero ya tiene autonomía, es decir, ya está ejerciendo literalmente el campo profesional con el acompañamiento mediado de un docente, pero que ya no está enseñándole, ya está monitoreando el aprendizaje del alumno y perfeccionando cómo esta integración de conocimientos, habilidades, actitudes, etcétera, que acabo de mencionar, ya los pone o los ejecuta de manera autónoma. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos la garantía de que cubrimos el perfil de egreso con nuestros estudiantes. Gracias, Maru. Brevemente, si nos puedes ayudar a seguir aclarando esa confusión que puede existir con otros campos profesionales como es psicología y pedagogía. Sí, muy bien. En la conferencia platicábamos un poquito acerca de la historia de la educación especial que ahora se llama comunicación humana, terapia de la comunicación humana en nuestro país. Y la realidad es que al principio el trabajo con las personas que tienen condiciones especiales diferentes, por ejemplo, discapacidad intelectual, pérdidas auditivas, trastornos de la comunicación en lenguaje, en habla, trastornos o alteraciones neurológicas que generan dificultades en el manejo de las matemáticas o la lectoescritura, por hablar de algunas de las áreas de la carrera. Tradicionalmente en nuestro país al inicio, las personas que atendían a estas personas con estas necesidades debidas a su condición, pues eran en dos momentos. Uno era en instituciones especializadas que procuraban educarlos o capacitarlos para que fueran, pues se adaptaran más a la vida cotidiana e incluso que pudieran desarrollar algún oficio o alguna forma de ganarse la vida. En este sentido, pues el primer programa de educación especial que formó maestros, no terapeutas, en México, pues fue el de la normal de especialización. Pero por otro lado, quienes atendían muchas de estas condiciones, porque la mayoría de lo que les mencioné tiene un componente neurológico, pues eran médicos o personas del área médica. La licenciatura en educación especial surge ya como licenciatura, pues hasta principios del siglo XX, pero como les decía, para formar maestros. Todavía no se hablaba de esta parte de rehabilitación en la parte clínica. Y entonces, pues eran los médicos, los audiólogos, por ejemplo, en el caso de pérdidas auditivas, quienes trabajaban con este tipo de personas.
Poco a poco, como se da en la evolución de todas las carreras, los programas de formación profesional, pues poco a poco se vio la necesidad de contar con especialistas propios que tuvieran una metodología propia para trabajar a nivel de intervención clínica, es decir, con un diagnóstico y un tratamiento individualizado con personas que presentan las características que yo les mencioné. Sin embargo, en ese inter, eh, pues ya existían dos formaciones profesionales en el área de la pedagogía y la psicología, y se consideró que ante la ausencia de un profesional especializado, dado que estas dos carreras comparten una pequeña parte de lo que hace un terapeuta en comunicación humana, pues eran a quienes en algunas ocasiones se recurría para trabajar básicamente con personas que tuvieran alguna alteración que afectara al lenguaje escrito, por ejemplo, ¿no? En el área de pedagogía. Entonces, bueno, estas profesiones empezaron a trabajar con estas personas, pero los resultados no eran óptimos porque finalmente no estaban formados profesionalmente de manera especializada para atender estas situaciones. Entonces, sí hay una diferencia importante. Compartimos el hecho de que somos ciencias del comportamiento y el desarrollo. Es decir, estas tres carreras, la terapia de comunicación humana, la pedagogía, y yo diría más que la pedagogía, la educación especial que forma maestros, no la que forma terapeutas, y la carrera de psicología, pues estudiamos el desarrollo de la persona. Estudiamos la etapa embrionaria, estudiamos el desarrollo de la personalidad, estudiamos cómo va evolucionando la persona desde la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la adultez tardía, y eso lo compartimos. También compartimos algunos instrumentos de diagnóstico, aunque nuestra finalidad en la aplicación del instrumento y en su interpretación es diferente. Entonces, sí tenemos algunas cosas en común, pero son muy pocas. La psicología y la pedagogía no abordan el diagnóstico ni la intervención en alteraciones de la comunicación humana. Son carreras que se consideran genéricas, en donde se abordan muchos contenidos de diferentes áreas y posteriormente las personas se especializan con especialidades, maestrías y doctorados. Nuestra carrera, la licenciatura en comunicación humana, es una carrera que se llama de alta especialización, porque desde el principio hasta el final los estudiantes se forman en las tres competencias básicas de la carrera: diagnóstico, intervención y orientación para atender alteraciones de la comunicación humana. Entonces, la formación es totalmente diferente, cualitativa y cuantitativamente, en cuanto a cantidad de contenidos, de habilidades, de instrumentos que se revisan, como en la parte de aplicación de ellos. Entonces, es una carrera totalmente diferente. Coincidimos en algunos contenidos temáticos, pero tenemos enfoques totalmente diferentes y no es nada que ver. Nuestros campos de trabajo también son diferentes, se complementan, eso sí, porque a veces abordamos la problemática de una persona desde la parte de la terapia de comunicación humana, a veces se requiere el apoyo en dinámicas familiares que haría un psicólogo especializado en dinámicas familiares, y algunas veces hay que hacer algunas adecuaciones en el aula, y quién puede dar seguimiento y acompañamiento con los maestros cuando el terapeuta no está, que se queda en el aula, pues es el pedagogo. Entonces, nos complementamos, pero somos diferentes. Gracias, Maru. Justo de lo que acabas de mencionar, que una terapia de comunicación humana se integra por tres elementos fundamentales: diagnóstico, intervención y orientación. ¿Cuál ha sido la más desafiante en la modalidad virtual, Maru? Yo te diría que la que da más temor a los terapeutas de momento quizá es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros para hacer un diagnóstico usamos una batería de instrumentos, tanto formales como informales. Ya cuando estudien la carrera, quienes están interesados, veremos la diferencia entre los instrumentos formales e informales. Informales no quiere decir que no sirven, al contrario. Informales quieren decir que están diseñados ex profeso para nuestro paciente o la persona, el usuario de nuestro servicio, o que también un instrumento formal estandarizado le hacemos alguna variación para aplicarlo. En ese momento se llama informal, pero no es informal porque valga menos. Entonces, en el caso de algunos instrumentos formales, se requiere de material tridimensional. En ese caso, a veces
se considera difícil o pareciera difícil aplicar un instrumento que requiere de material tridimensional en una teleconferencia o en una teleintervención. Hay posibilidad de hacerlo, en la mayoría de los instrumentos hay posibilidad de hacerlo. Sin embargo, efectivamente, en algunos pocos instrumentos en donde la manipulación del material tiene que ser presencial, pues no se podrían aplicar de manera informal. Esto no quiere decir que no se puedan aplicar, solo que de manera formal, siguiendo las indicaciones exactas, no se podrían aplicar. Sin embargo, se pueden aplicar como instrumentos no formales y nos da mucha información para el diagnóstico. Todo lo demás se puede hacer exactamente igual que de manera presencial. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos un año trabajando a distancia y nuestros estudiantes han hecho valoraciones diagnósticas en las áreas de lenguaje, habla, aprendizaje y audición, y algunos de nosotros en la parte de neuropsicología con nuestros propios pacientes, y en realidad no hemos tenido ninguna complicación. Entonces, es un temor más bien a veces de los terapeutas el cómo voy a organizar un diagnóstico por teleintervención, pero ya que uno analiza los instrumentos, que uno maneja la teleintervención, no tiene ninguna complicación, ¿eh? Ninguna complicación. Y bueno, la parte de la intervención no solo no tiene complicación, nos ha resultado muy gratificante y en algunas ocasiones hasta muy benéfica para algunos de los chicos con los que trabajamos, por ejemplo, en la universidad, en la parte de la clínica que tenemos. Muchas gracias, Maru. Finalmente, ¿nos puedes compartir la experiencia de tus alumnas? En la conferencia mencionabas cómo van constituyendo aliados de los familiares de los pacientes, integrándose como en coterapeutas. ¿Cuál ha sido lo que te han transmitido tus alumnas de esta experiencia con esos aliados que tienen de tus pacientes? Sí, bueno, me voy o voy a plantear primero la experiencia que han tenido en las clases, ¿no? Te voy a agregar esa parte, porque en las clases la verdad hemos tenido una buena experiencia. Nosotros pensábamos que iba a ser complicado para algunos de los estudiantes el migrar a esta modalidad a distancia a través de teleconferencias, que a lo mejor les iba a resultar difícil mantener la atención, pero finalmente es una formación profesional. Entonces los estudiantes han mantenido no solo la atención, sino han aprendido a participar de esta manera. Sí, por supuesto, se extraña el contacto físico, a lo mejor se extraña la movilidad que pueden tener físicamente en un aula, salir del aula, etcétera, pero gracias a las plataformas que existen y que usamos para las teleconferencias o las videoconferencias, podemos trabajar en equipos, entonces tenemos esa movilidad y ese trabajo colaborativo, podemos manejar escenarios diferentes en las clases, para nosotros es algo muy importante que los estudiantes siempre mantienen la cámara encendida, ese contacto visual para el lenguaje no verbal es indispensable en la experiencia de aprendizaje y creo que ese es una buena práctica que tenemos en la universidad y en la carrera. Los estudiantes mantienen la cámara encendida y eso es muy importante. Entendemos, por supuesto, que en algunas ocasiones, justamente por la calidad del Internet, no siempre se puede, que algún estudiante a lo mejor de repente se tiene que desconectar o tiene que apagar la cámara para que mejore su señal, pero la mayor parte del tiempo podemos hacerlo. Eso es un beneficio que tenemos aquí en la Ciudad de México y lo valoramos, pero esa es una buena práctica y que nos ha permitido tener experiencias exitosas en clase. Los estudiantes que ingresaron al programa con la pandemia, pues la dinámica no se ha alterado mucho, hay la misma confianza, el mismo cariño ya a un año de distancia de estar trabajando y el rendimiento es básicamente el mismo. Entonces yo diría que incluso en algunos casos podemos hacer mucho más ágiles algunas actividades y experiencias de aprendizaje. Y bueno, esto nos ha pasado igualmente en la parte de las prácticas supervisadas. Han sido exitosas, nos ha permitido no solo a nosotros demostrarnos que podemos trabajar de esa manera y ser muy creativos, sino que además se ha mejorado muchísimo el trabajo de interacción con los padres de los chicos que tenemos como pacientes, porque la mayoría de nuestros pacientes en este momento son bebés, niños y jóvenes. Entonces, bueno, sí requerimos que haya un adulto con ellos y esto ha hecho que la familia, no solo los padres, los hermanos, en algunas ocasiones los abuelitos, en algunas ocasiones los tíos que
que están participando de esto, realmente generen una conciencia mayor de cómo estimular o intervenir en casa para mejorar la condición de su chico, y también han promovido la comunicación. Tenemos mucho más contacto y más certeza de cómo estamos transfiriendo en casa por este nivel de comunicación de los papás. Y ellos también están aprendiendo y desarrollando con creatividad experiencias para los chicos del otro lado de la pantalla. Entonces, en realidad, yo te diría que haciendo un balance, nosotros no diríamos que nos ha ido mal en esta transición temporal, sino que nos ha ido muy bien y hemos desarrollado otras competencias que, como te digo, ya están aplicando en sus campos de trabajo nuestras recién egresadas, pero que además ya van a ser también parte del plan de estudios, porque ya no podemos detenernos en el uso de las tecnologías. Eso nos permite atender también en el campo profesional, dar clases en instituciones en otros países a través de videoconferencias, hacer investigaciones y trabajar con investigadores de otros lugares o centros de investigación, participar en congresos, que seguramente muchos se van a mantener en esta modalidad por la reducción de costos que implica, y sobre todo el trabajo clínico. Vimos que se puede mantener la calidad y podemos atender a pacientes que en otros estados de la República e incluso en otros países no cuentan con especialistas como los que nosotros formamos en la Universidad de las Américas. Muchas gracias, Maru. Solo por último quisiera puntualizar que toda la infraestructura de la clínica OIRA, de los laboratorios que maneja Maru, las cámaras de GESEL, están listas para que en cuanto tengamos la autorización de volver a clases puedan establecer ese contacto con los alumnos, con los pacientes, con los directores. Maru, muchísimas gracias, muy interesante la plática, y solo invitarlos para el próximo 13 de mayo que estaremos aquí transmitiendo otra sesión informativa de la licenciatura en Comunicación Humana. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.